Hola, ¿qué tal están? Comentario de un texto de Kant. Concretamente, pues será un fragmento de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de la primera sección. Es un párrafo único, con frases muy largas, en concreto, pues dos frases de punto a punto componen el párrafo. Y primero decir que la ética que desarrolla Kant es una ética, diríamos, formal, una ética deontológica del deber por el deber, que está basada también en los planteamientos del estoicismo. Hay una fuerte influencia estoica, pero por supuesto, diríamos, uno de los elementos principales de la ética kantiana es el imperativo categórico frente a los imperativos hipotéticos. Categórico significa algo que no puede ser de otra manera, que es algo de obligado cumplimiento, etc. En este sentido, hablando en general, pues la ética kantiana pues se puede decir que es una ética no consecuencialista, sino pues basada en la buena intención. En ese sentido, diríamos que tiene que haber una ética universal igual para todos, basada en el deber, que es lo que plantea Kant, y no distintas éticas diferentes. Por tanto, Kant rechaza cualquier tipo de relativismo, de consecuencialismo en la ética, porque al final, si hay distintas éticas que son relativas, no hay armonía en la convivencia humana de ninguna forma, en ninguna sociedad ni a través de la historia. Por lo tanto, pues a partir de ahora comentaré pues algunas cuestiones que aparecen en este fragmento de Kant. Dice Kant, o escribe, el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera, ni tampoco, por consiguiente, en ningún principio de acción que necesite tomar su fundamento determinante en ese efecto esperado, pues todos esos efectos, el agrado del estado propio o incluso el fomento de la felicidad ajena, podrían realizarse por medio de otras causas y no hacía falta para ello la voluntad de un ser racional. En este sentido, impera el deber sobre la felicidad. Por supuesto, Kant no quiere decir que no haya que intentar ser felices en la vida, pero eso sí, primero cumpliendo los deberes y las obligaciones, por supuesto también exigiendo los derechos. En ese aspecto, Kant considera que si se pensara que todo depende del logro de la felicidad personal, pues al final habría muchas éticas diferentes, no habría unanimidad en que hay que respetar unos comportamientos éticos básicos de respeto a los demás, de buena intención, de bondad en definitiva, y al final la vida sería mucho más caótica de lo que ya es. Por tanto, eso sucede al igual que en el ámbito del derecho. Las leyes obligan a todos por igual. En ese sentido, para Kant, la ética tiene que obligar a todos por igual, independientemente de las consecuencias que se deriven de las conductas, de los actos. En ese aspecto es muy claro y por eso a la ética kantiana se la ha denominado también como ética formal, pero muy rigorista. Efectivamente, es muy rigurosa, pero incluso el propio Kant, a pesar de insistir en el valor de la dignidad humana, aceptaba la pena de muerte en casos de asesinos, fundamentalmente reincidentes, etc. En ese sentido, él consideraba que debemos comportarnos respetando, diríamos, a los demás en todos los sentidos, respetando la dignidad humana, y no se podría instrumentalizar los comportamientos, no se podrían instrumentalizar en beneficio propio, porque si usamos a los demás como medios para nuestros intereses, no estamos comportándonos bien. Él busca una voluntad pura, desinteresada en los comportamientos. Por eso diríamos que la ética también de Kant se basa en la razón, en la racionalidad. Lo racional es respetar a todos independientemente de las consecuencias. Y por supuesto también está la lucha por la vida, la lucha por mejorar. Por supuesto, Kant era un pensador que era ilustrado y que decía, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. En ese sentido, el mismo Kant insiste en que estamos, según él, en el siglo XVIII, estaban en una situación de progreso continuo. Es verdad que se estaban asentando distintas ciencias como la física, la biología, la química, en vez de la alquimia, por ejemplo, etc. En ese aspecto, él creía en el progreso humano, creía en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. De hecho, cuando Kant se enteró por las noticias de los medios de entonces, que eran pues, algunos periódicos o gacetas o lo que fuera, y también por informaciones que le llegaban a Königsberg de que había surgido la Revolución Francesa en 1789, pues se alegró mucho porque eso significaba pues que no iba a seguir existiendo, por lo menos
en Francia, aparentemente, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, y que el antiguo régimen pues, se iba a hundir, iba a desaparecer, iba a haber pues, regímenes democráticos. En principio, luego llegó la etapa del terror, que eso, por supuesto, le desagradó totalmente a Kant, como es lógico, y en ese aspecto pues él se considera pues un pensador lógicamente liberal democrático, y eso también se trasluce en sus planteamientos éticos, por supuesto. De hecho, en cuanto a la moral y la religión, el propio Kant reconoce en su libro La religión dentro de los límites de la mera razón que la religión, en definitiva, se basa en principios éticos, en principios morales, porque para Kant los cultos religiosos, los ritos religiosos no tienen ningún sentido, porque no sirven para nada. Lo importante es la buena conducta, la buena voluntad, fundamentalmente, la buena intención, las buenas intenciones. Las buenas intenciones son la clave de bóveda del sistema ético kantiano, sin ninguna duda. Por otra parte, también sigue diciendo en el texto lo siguiente, Kant, y sin embargo, es aquí, se entiende en la voluntad de un ser racional, donde puede encontrarse el bien supremo y absoluto. Por tanto, no otra cosa, sino solo la representación de la ley en sí misma, la cual desde luego no se encuentra más que en el ser racional, en cuanto que ella y no el efecto esperado es el fundamento determinante de la voluntad, puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral, el cual está presente ya en la persona misma que obra según esa ley y que no es lícito esperar de ningún efecto de la acción. En esta otra parte del fragmento que estoy comentando de Kant, aparece de forma muy clara que, diríamos, la ley moral está en el ser racional, en la voluntad del ser racional. O sea, la racionalidad, seguir los dictados de la razón, de la lógica racional, en los comportamientos, es lo prioritario, lo fundamental. Es una ética, la de Kant, racionalista, no una ética emotivista como por ejemplo la de Hume, la de David Hume. En ese sentido, cualquier emotivismo como el de Hume o de otros pensadores pues no está de acuerdo con los planteamientos kantianos. Tampoco es una moral de sentido común, salvo que se interprete el sentido común como la razón misma. En ese caso sí. En ese efecto, y en ese caso, quería decir, pues realmente podemos señalar que el bien moral es, diríamos, el desarrollo de la racionalidad de la voluntad, la expresión de la racionalidad de la voluntad, indiscutiblemente. Y las personas tienen que comportarse de acuerdo con esa ley moral. Y en la parte final del fragmento dice una cosa también esencial. Dice que no es lícito esperar, diríamos, de ningún efecto de la acción. En ese sentido, si nos comportamos en función de los resultados de las acciones o de los comportamientos, no lo estaremos haciendo bien. Hay que comportarse de una manera buena, adecuada, basada en razones coherentes y buenas, y a partir de ahí vendrán los resultados que vengan. Eso no significa que la persona no se pueda esforzar, pero siempre desde unos principios éticos que están siendo cumplidos. Y a partir de ahí puede esforzarse lo que quiera y conseguir los resultados que desee si es que puede. Pero podemos señalar que pues el imperativo categórico kantiano supone que todos debemos comportarnos con respeto hacia los demás y tratar a los demás como un fin y no como un medio. Eso es lo que señala el imperativo categórico de Kant. En ese sentido, todo esto se puede comparar con lo que sucede en el mundo del derecho. Por ejemplo, ¿se puede considerar vigente la concepción según la cual el valor moral de la acción no se encuentra en los efectos de nuestros actos, sino en la bondad de nuestra voluntad? Pues en el mundo del derecho habría que decir que no exactamente, porque el mundo del derecho, por supuesto, cuando hay juicios en tribunales y hay algún acusado de algún acto delictivo o de un acto pues, irregular o ilegal, etc., se pueden analizar las motivaciones de su voluntad, pero lo que impera sobre todo es el cumplimiento de lo que dice la letra de las leyes, las palabras que están en las leyes, la enunciación legal. En definitiva, si eso se cumple, las intenciones quedan pues más bien en un segundo o un tercer plano. En ese sentido, en la ética no sucede así. En cualquier caso, por supuesto, el derecho se basa en la ética, en los principios éticos, eso es incuestionable. Pero diríamos que el derecho se centra más en los efectos de las acciones, de las decisiones que tomamos, y no tanto en las intenciones, aunque también, por supuesto, porque hay distintos niveles
de condena, en el caso de comprobar o demostrar o probar que una persona es culpable de algún delito, de haber cometido algún delito. En ese caso se ven pues las intenciones y pueden ser agravantes, atenuantes, etc. En ese aspecto sí interviene también, pero lo fundamental en el derecho, en el ordenamiento jurídico, es que se cumpla lo que dice la ley, independientemente de que se esté de acuerdo con esos planteamientos de la ley o no. En ese sentido, por supuesto, las leyes tienen que ser justas, eso está claro, y basarse en fundamentos éticos, también es algo evidente, pero eso yo creo que está logrado en el ámbito judicial y en el ámbito jurídico, en los países desarrollados, etc. Y por otra parte siempre ha habido un vínculo muy directo entre la ética y el derecho, ya desde pues hace siglos incluso en tiempos de Kant también y anteriormente. En ese aspecto, aunque es verdad que había cuestiones que no estaban resueltas en el mundo jurídico, por ejemplo, del siglo XVIII, como es, por ejemplo, la existencia del esclavismo y otra serie de problemas similares, pues sí hay un avance hacia planteamientos, diríamos, más justos, más basados precisamente en la ética que proponía Kant. En ese aspecto, pues se puede decir que la buena voluntad es clave para entender los comportamientos humanos correctos y válidos y coherentes. En ese sentido, pues según Kant no podemos aprovecharnos de los demás en ningún caso, es lógico, por otra parte que lo diga y que lo exprese, y una vez que cumplimos nuestras obligaciones éticas, tenemos el derecho a desarrollarnos como queramos y seremos totalmente libres. No implica el cumplir los deberes que no seamos libres, lo somos, pero a la vez pues hay unos requisitos que son los deberes que tenemos que cumplir para respetarnos a nosotros y a los demás, fundamentalmente a los demás, lógicamente. En ese aspecto, pues diríamos que Kant está en unos planteamientos liberales, en unos planteamientos basados en los derechos, diríamos, humanos, aunque todavía no existieran, en esa formulación exacta, eran lo que se llamaban los derechos naturales en la época de Kant. Anteriormente, pues podemos hablar de Hugo Grocio, que fue uno de los que implantó el justnaturalismo, el derecho natural. Podemos hablar de Crusius y de otros, pero fundamentalmente el derecho natural estaba en la mente también de Kant y, por supuesto, los planteamientos liberales, por ejemplo, de Montesquieu y, sobre todo, especialmente de John Locke, por ejemplo, este gran filósofo empirista británico. En ese sentido, incluso sobre la paz perpetua, pues aparece claramente que Kant está convencido de la necesidad de una especie de Estados Unidos del mundo, por decirlo de alguna forma. Diríamos de un grupo de estados cosmopolita que comprenda a todo el mundo y donde impere la paz. Y él se plantea la necesidad de constituciones republicanas, etcétera, etcétera. En ese sentido, es verdad que siempre se le ha criticado a Kant que su planteamiento ético formalista o su ética deontológica es demasiado rigurosa, exige demasiado a las personas, pero yo creo que, salvo algunas cuestiones puntuales, como es el caso de la pena de muerte, pues en general seguir los planteamientos kantianos de la buena voluntad, de las buenas intenciones, del cumplimiento estricto de los deberes y la exigencia de los derechos también, pues me parece una buena estrategia para vivir mejor, para que haya una convivencia más pacífica, una convivencia realmente provechosa para todos. En definitiva, es como una especie de ética, en cierto sentido, colaborativa, porque supone que todos se van a comportar bien, salvo excepciones, y de esa manera todos mejoraremos, tendremos una vida más agradable, más satisfactoria, más positiva en todos los sentidos, teniendo en cuenta los avatares de la vida, que esos son realmente pues inevitables, como es lógico. En ese aspecto, el propio Kant, en su vida cotidiana, pues le gustaba disfrutar de la vida, de las conversaciones de sobremesa, de la lectura, de las conversaciones en general, etc. Y eso pues está muy bien. Por lo tanto, no es que fuera una persona con un comportamiento, diríamos, absolutamente estoico, retirado, etc. Una persona que se comunicaba continuamente con los demás, que tenía una gran actividad intelectual y que desarrolló una cantidad de obras increíble, de una calidad excepcional. Era un gran pensador. En ese sentido,
él aplicaba estos planteamientos éticos a su propia vida y pues así lo demostró durante pues, sus décadas de enseñanza en la Universidad de Königsberg, de la que llegó a ser rector también, y en todos sus desarrollos escritos, de sus desarrollos de libros filosóficos que han sido esenciales para la historia de la filosofía y también para el desarrollo del pensamiento filosófico. Muchas gracias a todos y hasta siempre.